Hola a todos y bienvenidos a una nueva inmersión profunda aquí en The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que realmente nos invita a reflexionar. ¿Qué significa vivir una vida transformada por la fe cristiana? O, como lo exploraremos hoy, una vida reformada. Para esta inmersión nos vamos a guiar por las ideas clave que se presentaron en una conferencia reciente. Ajá. Y esta conferencia fue la culminación de un curso bastante extenso de 1 semanas. Wow, semanas. Así que ya se imaginarán que hay mucho material para explorar. Sí, sí. Pero tranquilos, vamos a enfocarnos en lo esencial, en esas pepitas de sabiduría que nos ayudan realmente a comprender esta manera de vivir la fe. Parece perfecto. Sí, nuestra misión en esta inmersión es precisamente esa, desentrañar los principios fundamentales de esta vida reformada, tal como se presentaron en esa fuente, y luego ver cómo estos principios interpelan, cómo enriquecen nuestra propia comprensión de la fe y, por supuesto, cómo la vivimos en el día a día. Muy bien. Empecemos por lo básico. ¿Qué es una vida reformada? Porque no es solo un evento histórico, ¿verdad? No, para nada. Una vida reformada no es simplemente hacer referencia a la reforma protestante del siglo XVI. Más bien, se entiende como un camino continuo, una transformación constante. Como dijo Herman Bavinck, un pensador reformado muy importante. Una persona reformada piensa y vive de manera bíblica. Ok, vamos a desglosar eso un poco. ¿Qué significa pensar y vivir de manera bíblica en este contexto? Significa que buscamos entender a Dios a través de lo que Él mismo ha revelado. Y la Biblia, para nosotros los cristianos, es la forma principal y más completa en que Dios se da a conocer. Ajá. Entonces, desde esta perspectiva, la teología no es solo un tema académico para expertos, no, sino una lente a través de la cual interpretamos absolutamente todo, desde nuestra propia salvación, cómo entendemos al ser humano, hasta el propósito que Dios tiene para toda la creación, incluso las implicaciones para el universo entero. Wow. Entonces la idea central es que la fe cristiana no es solo algo personal, sino que da forma a nuestra visión completa del mundo. Exactamente. Y un punto crucial aquí es la idea de estar siempre reformándose. Siempre reformándose. Esto implica una vuelta constante a las escrituras, para revisar nuestras propias ideas y desechar cualquier pensamiento que no esté en línea con la verdad bíblica. Es un proceso continuo de crecimiento y purificación, lo que llamamos santificación. Hablemos más de esa santificación. La fuente que estamos analizando la describe como una transformación que nos abarca por completo. Así es. La santificación se presenta como una limpieza y renovación continua, siempre guiada por la verdad de Dios. En Juan 17.15-17 vemos a Jesús orando para que Dios Padre proteja a sus seguidores del mal y los santifique en la verdad, afirmando que la palabra de Dios es la verdad misma. Y esta santificación, según lo que leímos, impacta cada aspecto de nuestra vida. Correcto, afecta nuestra mente, nuestros pensamientos más íntimos, las palabras que elegimos, nuestros afectos y la forma en que actuamos. Todo debe estar bajo la autoridad de Cristo. Se menciona Marcos 12.30, donde se nos llama a amar a Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra alma, toda nuestra mente y todas nuestras fuerzas. Lo que subraya la importancia de nuestra mente para dirigir nuestros sentimientos y acciones. La renovación de la mente parece ser un punto fundamental. ¿Cómo se relaciona esto con nuestros pensamientos? La renovación de la mente es clave y está directamente conectada con nuestros pensamientos, nuestra manera de razonar nuestras ideas, nuestras concepciones de la realidad. Romanos 12.12 nos anima a no adaptarnos a los criterios de este mundo, sino a transformarnos por medio de la renovación de nuestra mente, para que podamos discernir cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cómo se explica la conexión entre nuestra mente y las palabras que usamos? Claro, la fuente nos recuerda que es muy difícil pensar sin usar palabras. Nuestras ideas toman forma a través del lenguaje. Colosenses 3.17 nos dice que todo lo que hagamos de palabra o de hecho lo hagamos en el nombre del Señor Jesús. Nuestros pensamientos inevitablemente se expresan a través de ambos. También se menciona que la Biblia tiene una autoridad superior a nuestras propias palabras. Así es, la Biblia se presenta como la palabra de Dios revelando sus propios pensamientos, que van mucho más allá de nuestras limitaciones humanas. En 1 Corintios 2.16 se nos dice que tenemos la mente de Cristo, en el sentido de que podemos comparar nuestros pensamientos con lo que las Escrituras nos revelan. ¿Y qué pasa con nuestros afectos? Esas cosas que nos atraen o nos repelen. Nuestros afectos, las inclinaciones de nuestra mente y nuestra voluntad también deben estar en armonía con la palabra revelada de Dios. Primera de Juan 4.7 nos dice que debemos amarnos unos a otros porque el amor viene de Dios y lo conocemos a través de su palabra. Nuestro amor no debe ser solo un sentimiento vago, sino algo arraigado en la verdad bíblica. Todo esto naturalmente nos lleva a nuestras acciones, a las buenas obras. Correcto. Estas transformaciones internas se hacen visibles a través de las buenas obras. Tito 3.8 y 3.14 enfatizan la importancia de que los creyentes se dediquen a hacer buenas obras, para ayudar a otros y dar fruto en sus vidas. Y esa vida reformada,
¿Es algo individual o tiene un impacto más amplio? No se queda en lo individual, se extiende a la familia, a la comunidad de creyentes de la sociedad en general. Deuteronomio 6.67 nos habla de tener la palabra en nuestro corazón y enseñarla con diligencia a nuestros hijos en cada momento de la vida. Este principio también se aplica a nuestras interacciones sociales más amplias, como vemos en Romanos 12.18-19, que nos anima a vivir en paz con todos, en la medida de lo posible, y a dejar la venganza en manos de Dios, quien establece el orden y la justicia a través de su ley. Cambiando un poco de tema, hablemos de las implicaciones éticas y de justicia, de esta perspectiva bíblica reformada. Desde una visión reformada, Dios es quien define lo que es bueno, malo, verdadero y justo. Nuestra manera de pensar debe basarse en escrito está, en lo que la Escritura revela Gordon Clark. Argumenta que la regeneración y la santificación invierten la dirección pecaminosa de nuestra mente, renovando nuestro conocimiento según la imagen de Dios, o la imagen de Cristo. Es interesante cómo el pecado distorsionó nuestra capacidad de distinguir el bien del mal. Exacto. El pecado llevó a la humanidad a centrarse en sí misma, tratando de definir sus propias reglas. El arrepentimiento y la sumisión a la palabra de Dios se consideran la clave para restaurar el orden. Aquí es importante distinguir entre justificación, que es un acto legal por el cual somos declarados justos, regeneración, que es la obra del Espíritu Santo que nos da una nueva naturaleza, y santificación, que es ese proceso continuo en el que el Espíritu Santo obra a lo largo de nuestra vida. Y William Ames también nos da una definición de santificación, ¿verdad? Sí, William Ames la define como la obra eficaz de Dios que purifica a los creyentes del pecado, por medio de la palabra, transformándolos a la imagen de Dios y capacitándolos para vivir de acuerdo con su voluntad, tal como se expresa en su ley divina. Ahora la fuente menciona la idea de cristianizar la cristiandad. ¿A qué se refiere exactamente? Cristianizar la cristiandad se refiere a la idea de que incluso dentro de las comunidades cristianas existe una necesidad constante de volver a aplicar los principios bíblicos de manera integral. Existe la preocupación de que a veces la enseñanza cristiana se centre demasiado en el estudio académico, sin preparar adecuadamente a los creyentes para un compromiso más amplio con la sociedad y la cultura. Se enfatiza la importancia de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, empezando por la propia iglesia. Correcto, 2 Corintios 10.5 nos llama a esa obediencia. Gregory E.W. Biersma hace una observación muy interesante. Cuando la iglesia primitiva formuló sus credos al mismo tiempo, estaba reformulando la ley civil. ¿Cómo es eso posible? Porque los primeros credos cuestionaban la tradición pagana, que consideraba al Estado como la máxima autoridad, afirmando en cambio la soberanía de Dios y el papel de Cristo como Señor de la historia. La cosmovisión cristiana, tal como se expresa en los credos, tiene implicaciones para nuestra teología, nuestra visión del futuro y nuestra ética. Con el Dios Trino como la fuente última de toda autoridad moral. Entonces la idea de Cristo como profeta, sacerdote y rey tiene implicaciones para el poder del Estado. Absolutamente. La autoridad de Cristo, sobre todo, desafía cualquier pretensión de soberanía absoluta por parte del Estado. El derecho canónico buscaba someter todos los aspectos de la vida a la ley de Dios. Se argumenta que conceptos occidentales como la libertad, el constitucionalismo y una moralidad compartida tienen sus raíces en estos primeros credos cristianos, que ofrecían una alternativa a las demandas seculares del Estado. La autoridad del gobierno civil se considera derivada de la autoridad de Cristo. Y entonces, cristianizar la cristiandad implica una especie de reinstrucción. Sí, implica volver a enseñar a los creyentes utilizando los credos y las confesiones de fe como herramientas que resumen las verdades bíblicas esenciales, aunque siempre subordinadas a la autoridad de la Escritura misma. Primera de Corintios 11.19 habla de la necesidad de que haya divisiones para que se hagan evidentes los que son genuinos según la Escritura, lo que sugiere la utilidad de los credos y las confesiones para articular esas verdades. El objetivo final es la claridad y la transmisión de estas verdades a las generaciones futuras. Exacto. El objetivo es resumir las verdades bíblicas de una manera comprensible para todos los creyentes y transmitirlas a quienes vendrán después de nosotros. El credo niceno y el credo de los apóstoles son ejemplos de cómo se condensan verdades teológicas fundamentales sobre la naturaleza de Dios y la identidad de Cristo. Se menciona una cita de Bavinck sobre la Trinidad y nuestros pensamientos. Sí, Herman Bavinck decía que nuestras mentes permanecen inquietas hasta que todos nuestros pensamientos vuelven a la Trinidad. Y la confesión de la Trinidad es central tanto para nuestra forma de pensar como para nuestra vida. Y Bastián Bilenga añade una perspectiva sobre la Trinidad y la oración reformada. Correcto. Bastián Bilenga observa que acercarse a la Trinidad a través de Cristo es una característica distintiva del pensamiento y la oración reformada. Para terminar, ¿cuáles serían las ideas clave que debemos recordar de esta inversión profunda? Los puntos esenciales son que una vida reformada es un camino continuo de alinear cada aspecto de nuestra existencia con la palabra revelada de Dios, lo que lleva a una transformación tanto personal como en la sociedad.
Esto implica una santificación constante, un compromiso firme con la verdad bíblica y un deseo profundo de que el señorío de Cristo se extienda a todas las áreas de la vida. Una última pregunta para quienes nos escuchan. ¿Cómo podría una comprensión más profunda de estos principios bíblicos reformados desafiar o confirmar su manera actual de pensar acerca de su fe y cómo impacta al mundo que les rodea? ¿Qué área específica, sus pensamientos, sus palabras, sus acciones o su participación en la cultura podría Dios estar llamándolos a reformar a la luz de estas ideas? Les animamos a reflexionar sobre este llamado a una cosmovisión integral basada en la Biblia y a considerar las implicaciones prácticas para sus propias vidas.